Bienvenidos de nuevo a Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Esta vez vamos a ver, desgraciadamente, muchas muertes. Atentos, porque vamos a ver una acumulación de desastres, una acumulación de asesinatos que no nos van a dejar indiferentes. Y también, atentos porque vamos a ver unas noticias sobre el cambio climático, y hay una especialmente que nos va a recordar unas conferencias que hicimos en Costa Rica. Los otros datos se llamaba la conferencia. Y vamos a ver cómo hay algo que hay detrás también de todo esto que tiene una explicación que nos puede ayudar a comprender mucho mejor dónde estamos. Vamos a ello. Y empezamos con las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel. Aquí tenemos los textos para recordarlos, aquellos que no hayan nunca leído esta parte. Si sois nuevos en este tipo de conferencias, aquí los tenéis. Y empezamos con Estados Unidos. Fija techo de gasto en 886.000 millones de dólares en defensa. Otro impulso a industria de armamento. O sea que, veamos, empezamos fuertes, la situación se está poniendo muy complicada y más que se va a poner, vemos como los países, y el primero de todos Estados Unidos, por quien es, tiene que poner esa cantidad de dinero, tiene que redirigir esos presupuestos para prepararse para lo que viene. La guerra puede llegar a Suecia, advierte el ministro de Defensa. O sea, Suecia, estamos aquí en plena Europa. Casa Blanca, Estados Unidos, suspende el suministro de armas y material militar a Ucrania por falta de presupuesto. La ayuda que prestábamos se ha paralizado, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Ahora, ¿no acababan de aprobar 886.000 millones o es que va para otro lado? Exacto, aquí tenemos ya la primera disruptiva. Hemos emitido el último paquete que hemos retirado y para el que disponíamos de financiación, declaró el jueves el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una reunión informativa. La ayuda que prestábamos se ha paralizado, añadió. Asimismo, Kirby señaló que es muy importante que el Consejo siga aprobando la asignación de dinero a Ucrania. Destacó que Kiev necesita ayuda con más urgencia durante el periodo invernal. La asistencia militar y financiera que Ucrania recibía de manera regular de sus aliados occidentales ha disminuido drásticamente desde el fracaso de su contraofensiva estival, con un paquete de más de 60.000 millones de dólares de financiación que sigue paralizado debido a divisiones políticas en Estados Unidos, y otro de más de 50.000 millones de euros, 55.000 millones de dólares, aún sin aprobar en la Unión Europea. Y seguimos. Medvedev, esto es Rusia. El despliegue de tropas británicas en Ucrania simplificaría una declaración de guerra significaría una declaración de guerra a Rusia. Sí, aquí tenemos que ver que quizás este desmarque de Estados Unidos, ¿por qué? Porque ahora hay un conflicto que cada vez va más en Medio Oriente. ¿Qué pasa? ¿Se dejará totalmente tirada Ucrania o hay otro bloque que tendrá que hacerse cargo? ¿Qué veíamos noticias ya de hace unos cuantos meses de parte de Europa? Borrell, la misma Alemania. ¿Será que Europa ahora se haría cargo de todo este conflicto, del gasto? Claro, Europa no tiene tanto industria militar. Bueno, la puede comprar, se la puede comprar a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si es Europa? Bueno, por eso los preparativos que están teniendo en Europa por una posible guerra con Rusia. Hoy realmente toda Europa unida no puede hacerle frente militarmente a Rusia, pero al final la OTAN es la OTAN.
Lukashenko predice grandiosos acontecimientos en 2024 y advierte que será un año muy complicado. Bueno, pues creo que la ha clavado, ¿no? Nos encontramos en una situación tan difícil que es como si camináramos sobre un hielo fino. Un paso descuidado y nos podemos ahogar. Derrocar el Estado, dijo el líder bielorruso. Sí, yo creo que esto todos lo ven menos los adventistas, ¿no? Sí. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha afirmado este viernes que que el año 2024 depara grandiosos acontecimientos y promete ser muy complicado tanto para su país como para el resto de los Estados Unidos. Quiero advertirles, el mundo está en vísperas de grandiosos acontecimientos. Nos encontramos hoy en una situación tan difícil que es como si camináramos sobre hielo fino, dijo el mandatario. Un paso descuidado y nos podemos ahogar. Derrocar el Estado, alertó. De acuerdo con sus palabras, los hechos muestran que el mundo está inestable. Por lo tanto, este año será muy difícil y ruidoso. Sin embargo, debemos hacer todo lo posible para mantener la situación bajo control, agregó Lukashenko. En sus declaraciones, el líder bielorruso constató que el país que menos quiere aceptar la multipolaridad hoy en día es Estados Unidos, ya que pretende dirigir al mundo entero como ocurrió después del colapso de la Unión Soviética. Lukashenko mencionó los conflictos desatados en Ucrania y Oriente Medio, así como los ataques contra las posiciones de los hutíes en Yemen. Fijaros cómo es casi literalmente lo que llevamos diciendo nosotros, ya llevamos tiempo diciendo, ¿no? Pues parece ser que ahora ya los políticos, algunos políticos, se atreven a decirlo de manera directa. Se están produciendo bombardeos demostrativos solo porque se acercan las próximas elecciones en Estados Unidos y tienen que mostrar su heroísmo, entre comillas, sostuvo el presidente, haciendo hincapié en que teme que la escalada de tensiones puede atravesar el Océano Índico y llegar hasta Taiwán. Puede incendiarse todo el planeta. Esto no se puede permitir, concluyó Lukashenko. Bueno, como hoy en día se dice, parecen declaraciones apocalípticas, ¿no? Pues es lo que estamos enfrentando. Candidato anti-China gana las elecciones en Taiwán y promete defender la isla. Si es anti-China, ¿a favor de quién está? Pues está a favor de la OTAN, ¿no? Entonces aquí tenemos ya un problema con China y Taiwán directamente. Sí, ya sabemos que este es el punto que a alguien le interesa que también se incendie, que también se prenda fuego. El conflicto en Taiwán. China tiene que intervenir. Eso es lo que la OTAN, lo que Estados Unidos y Occidente quiere, que China se empiece a involucrar también militarmente en todas estas cuestiones que están pasando. Latinoamérica, Ecuador. Ejecución de guardias, secuestro de policías, soldados en las calles, la jornada de terror que deja al menos 10 muertos en Ecuador. Recordemos, esto ya sigue de la conferencia anterior, como todo se está poniendo realmente complicado en Ecuador. Sí, todo tema de narcotráfico. Todo tema de narcotráfico. Pensemos que a veces se acaba la producción de droga en un lugar y entonces se fomenta o se explota más en otro lugar, que pasó en Afganistán. Bueno, se acabó toda la producción de heroína con la llegada de los talibanes. Y claro, no hay que olvidar, porque a veces se piensa en estos países y solo se piensa en cocaína, pero ahí también producen heroína también en estos países. Colombia. Primera masacre del año en Colombia. Matan a 3 personas en un billar fronterizo con Ecuador. México. Hallan 9 cadáveres dentro de camionetas cerca del ducto de Pemex en México. Sí, Pemex es la petrolera. Localizan una fosa clandestina con al menos 10 cuerpos en el estado mexicano de Zacatecas. Bueno, esto ya vemos que en México es algo que es desgraciadamente muy, muy común. Sí, además porque realmente con el pasar de los años se ha extendido a todo el territorio. Había lugares que eran muy así, la parte del norte, en las fronteras con Estados Unidos, en ciertos lugares, especialmente donde estaban los grandes cárteles, la ruta de la droga que venía de Sudamérica, pero se ha ido extendiendo ya a todos los estados de México. Es tremendo. Argentina. Milei envía una carta al Papa Francisco y lo invita a visitar Argentina. El presidente de Argentina, Javier Milei, envió una carta al Papa Francisco para invitarlo a visitar al país suramericano, del cual es originario, informó este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni.
Considero que su viaje traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos, ansiosos de superar nuestras divisiones y enfrentamientos. Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República, dice el mandatario argentino en su misiva que fue publicada por Telam. En la carta, Milei además reconoce estar consciente de que sus férreas medidas puestas en marcha en Argentina en sus primeras semanas de gobierno pueden profundizar inequidades, pero dice que su prioridad máxima es proteger a los argentinos más vulnerables y para ello agradece la colaboración de la Iglesia Católica, cuya acción en el campo social es invalorable. ¿Cómo ha cambiado el discurso de pronto? Exacto. Recordemos que en la conferencia anterior vimos como antes de ser elegido ya hubo declaraciones polémicas de Milei, incluso de algunos de sus colaboradores al respecto de que trataban al Papa como de totalitario y toda una serie de adjetivos que ahora parece que no son tan importantes. Reportan que Milei viajará en febrero próximo al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. O sea, primero le invita a Argentina, pero primero él va a ver al Papa. El presidente de Argentina, Javier Milei, tendría previsto viajar en febrero próximo a Roma para sostener un encuentro privado con el Papa Francisco, reportan algunos medios. Aunque desde la Casa Rosada aún no hay una confirmación oficial, se espera que una representación del gobierno argentino asista el 11 de febrero a la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, que será la primera santa argentina. Y casualidad, ¿no? Que ahora justo, ¿no? Tenemos a Milei y ahora tenemos la canonización de María, un 11 de febrero. El eventual encuentro entre ambos, en el contexto de la canonización de la Beata, fue reportado por La Nación, que informó que el viaje fue confirmado por altas fuentes del gobierno. Y aquí tenemos el resto del artículo. Pasamos ahora a Bolivia. Un crimen planificado. Queman vivos 5 militares que combatían en el narcotráfico en Bolivia. Accidentes. Ya son 3 los cuerpos rescatados sin vida de la mina de Landazuri. Recordemos que hubo aquí una lucha por el poder de este campo minero y bueno, parece que empieza a aumentar muchísimo el número de muertos. Un diputado paraguayo y otras 3 personas mueren en un accidente aéreo. Asciende a 10 la cifra de muertos por la caída de un autobús desde un puente en Honduras. Mueren 5 militares de Guyana y 2 sobreviven en un accidente de helicóptero cerca de la frontera con Venezuela. Fijémonos, cómo esto se va multiplicando. Al menos 14 muertos tras choque múltiple y explosión en una autopista de Caracas. En esta conferencia vamos a ver muchas de estas, O sea que estad preparados porque tenemos que empezar a ser conscientes de dónde estamos, en qué momento estamos viviendo y cómo esto va a ser cada vez más. 5 muertos, entre ellos un niño, al caer una avioneta en un área residencial en Brasil. Al menos 19 fallecidos y 43 heridos al accidentarse un bus en Nicaragua. 11 muertos y más de 50 heridos en un accidente de tránsito en Turquía. Vemos otro autobús aquí en la imagen. Recordemos que ya hemos hablado muchas veces cómo Satanás tiene esos demonios específicos para según qué tipos de accidentes y ahora vemos cómo los autobuses es lo que está a la orden del día. Pánico en el aeropuerto de Tokio. 5 muertos al chocar un avión con 379 pasajeros contra una aeronave de la Guardia Costera. Bueno, aún evidentemente cada muerto cuenta, pero bueno, dentro de todo eran muchos pasajeros. Reportan 4 muertes tras caída de avioneta en el estado mexicano de Coahuila. Otra avioneta. Un choque entre un camión y un autobús turístico deja 25 muertos en el noreste de Brasil. Ahora, recuerdo ya veníamos en las conferencias, es verdad que tuvimos un parón de unos meses, pero ya recuerdo, era prácticamente verano, bueno, sería invierno en el hemisferio sur, pero ya llevamos muchos meses con muchos accidentes de autobuses. Sí, muchísimos, algo, un continuo.
Uno dice, bueno, siempre fue igual, porque esa frase la escuchamos muchísimo. No siempre fue igual. Es que realmente en todos los sentidos se está poniendo peor las cosas. Es decir, en todos los sentidos, e inclusive en el tema de accidentes también. Y Satanás está acelerando su maquinaria. ¿Cómo se puede llevar a más gente? En un accidente donde en un solo accidente pues hay más gente. Un autobús ahí está lleno de gente. Entonces, con un solo choque, con una sola desgracia, se llevan muchas personas. Sí, pensemos que su plan es, bueno, ir generando las cosas para que la gente sea parte de Dios, esté totalmente descalificada para la eternidad y luego provocar todo tipo de desastres para que la mayoría de esos muertos no sean salvos. Exacto. Y por el otro lado, esto tiene que servir para que aquellos que aún estamos vivos y queremos seguir a Dios, nos pongamos las pilas, porque hoy podemos estar y mañana no. Accidente masivo en Rusia con 50 vehículos implicados deja 4 muertos y al menos 16 heridos. Confirman 4 muertos tras el hallazgo del helicóptero desaparecido desde hace 12 días en Brasil. Más desgracias. 9 días atrapados en un túnel. Rescatistas indios excavarán en vertical para salvar a 41 obreros. Cuando algo pasa en India es siempre de gran magnitud. Al menos 9 muertos y varios heridos tras un estallido en una fábrica de explosivos en la India otra vez. Al menos 8 muertos y 84 heridos tras una explosión en un helicóptero de combustible, en un depósito de combustible en Guinea. Aquí tenemos el vídeo. 12 muertos y más de 10 heridos por un accidente en una mina de carbón en China. Vemos que en ninguna parte del mundo se salva, 7 mineros mueren aplastados dentro de una mina en Perú. Parece que las minas también están siendo objetivo de Satanás últimamente. Al menos 13 muertos y decenas de heridos tras una explosión en una planta de níquel en Indonesia. Estampida. Una estampida en un estadio de la República del Congo deja al menos 37 fallecidos. Migrantes, otro de los dramas de este último tiempo. El número de migrantes llegados a las Islas Canarias bate récord histórico y se acerca a los 32.000. Esto durante el año pasado. Sí, estamos hablando ya más del... Bueno, eso fue en noviembre del 23. Sí, pero es ya más del doble del año anterior. Es, bueno, algo que se está poniendo insostenible para las Canarias. No, y claro, es el país que lo recibe, pues ¿qué va a hacer con todo esto, no? Nueva caravana migrante de más de 3.000 personas parte del sur de México hacia Estados Unidos. Fijémonos en la imagen, ¿no? Es realmente dramático pensar en tener que hacer esta migración, este viaje por situaciones realmente complicadas en tu país, ¿no? Más de 1.400 migrantes llegan a la isla italiana de Lampedusa en las últimas 26 horas. Sí, este es otro de las puertas de entrada de todo este tráfico de personas. En Italia, Lampedusa, en España, las Islas Canarias. Bueno, esta es la situación y, bueno, según los pronósticos y según inclusive las agendas que ya conocemos de hace mucho tiempo, esto tiene que llegar a un punto realmente tremendo y se hablaba inclusive de 1.000 millones de personas que tenían que venir a Europa. Bueno, veremos si se cumple o no, porque son demasiadas. A ver dónde habitamos todos. Encuentran en México a 215 migrantes abandonados dentro de un tráiler. Esto ya es el drama mayor, ¿no? Bueno, este tipo de mafias que cuando se ven perseguidos por la policía o ven que hay un peligro, pues dejan el camión, se van y dejan a la gente ahí dentro confinados a su suerte, ¿no? Sí, ahora estamos en esta zona también sería invierno, pero cuando pasan en verano es realmente un horno. Son lugares de que puede hacer muchísimo, pero muchísimo calor. Mueren 4 migrantes en Cádiz tras ser arrojados por la borda de una narcolancha. Es que ya llegamos a unos límites que ya no... Bueno, la humanidad evidentemente se aprovecha de toda esta situación. Satanás aprovecha también para eliminar a mucha gente por esta situación. Hallan a 87 migrantes en el remolque de un camión en México y el chofer huye del lugar. Otro caso igual que hemos visto antes.
61 migrantes mueren tras un naufragio cerca de la costa de Libia, norte de África. 61 personas, así, de repente, de golpe. Sí, es que, no sé, si vais sumando, es que, no sé, ya podemos llamar miles ya, no sé. Naufragios. La Fiscalía de Ecuador abre una investigación por la muerte de 5 personas tras naufragio de una lancha. Pestes. Recordemos, habrá pestes. Bangladesh supera las 1.500 muertes por dengue. Es una enfermedad realmente grave. Declaran estado de emergencia por un brote de cólera en la capital de Zimbabue. La OMS reclama datos médicos a China en medio de un brote de enfermedades respiratorias entre niños. Dice que la organización recomendó a la población del país asiático seguir medidas para reducir el riesgo de propagación de las infecciones. Empezamos otra vez con China y problemas respiratorios. Estados Unidos se suma a la ola de casos de neumonía infantil atípica que sufren China y parte de Europa. Esto ya empieza a ser un tema mundial. Sí, ahora es curioso porque estamos hablando de Estados Unidos, Europa, China. ¿Tendrá algo que ver que han sido los países también donde más se ha vacunado a la gente y a los niños? Sí, de hecho, recordemos que una vez se consideró que el COVID estaba controlado, empezaron a surgir toda una serie de enfermedades en niños que tenían que ver con el tema respiratorio y además tipo neumonías, cosas graves. Entonces, claro, todo es ya una cosa lleva a la otra, ¿no? Se empezó a salir por las noticias, luego ya no se escuchó más y ahora, pues mira, sale y es en todo el mundo. Y aún he escuchado hace poco que de la gente que llega a los hospitales, que es suerte que al menos, dice que 2/3 partes, si es que porque no estaban vacunadas, si no, no les hubiera pasado lo que les había pasado, ¿no? Entonces, algo tenemos aquí que tenemos que tener en cuenta. Lluvias e inundaciones. Aumentan a 11.300 los muertos por las inundaciones en la localidad libia de Derna. 11.300. Esto es del 17 de septiembre. Las graves inundaciones en Somalia dejan al menos 29 muertos y 305.000 desplazados. Noviembre del año pasado. Decenas de muertos y miles de desplazados por lluvias torrenciales que azotan República Dominicana. 20 de noviembre del año pasado. Al menos 5 muertos dejan las inundaciones masivas de Filipinas. Lo que vemos aquí es, por un lado, inundaciones tremendas y en otros, sequía. Sí, el agua quizás puede ser la misma, pero mal repartida. Desde luego. Y ahora, actualmente en Estados Unidos tenemos una ola de frío brutal que están afectando al tema de las elecciones también, ¿no? Y al final, poca agua o demasiada agua no es ningún bien. No es ningún bien, desde luego. Bueno, así es como definen las teorías del cambio climático, ¿no? Decenas de muertos por las inundaciones al norte de Tanzania. Incendios. Un voraz incendio en Chile provoca la muerte de 14 inmigrantes venezolanos, entre ellos 8 niños. Al menos 26 muertos y 51 hospitalizados tras un fuerte incendio en China. 13 personas mueren en un incendio de un hostal en Kazajistán. Vemos que son accidentes que son comunes, es el mismo tipo, es un incendio, pero pasa en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y además muchos de ellos graves. Un incendio nocturno en un hospital cerca de Roma deja al menos 3 muertos y 200 pacientes evacuados. Terremotos. Al menos 157 muertos por un terremoto en Nepal de magnitud 6,4. Esto es de noviembre del año pasado. Islandia registra unos 800 sismos en menos de un día, 16 de noviembre. Fijémonos cómo pasan grandes inundaciones en las zonas, luego también tenemos terremotos incluso en las mismas zonas. Eso, claro, y yo había oído incluso que se decía que estos terremotos también, algunos terremotos podían deberse al tema del cambio climático, porque dice que la lixiviación producida por el agua generaba que las fallas se limpiaran de material y que era más fácil que se produjeran terremotos, o sea que también los asocian a este tipo de cambios climáticos. Asciende a 144 el saldo mortal del terremoto en China, 22 de diciembre del año pasado.
Asciende a 65 el saldo mortal del sismo en Japón, 3 de enero. La Tierra vuelve a temblar en Japón con un nuevo seísmo de magnitud de 5,6 y la cifra de muertos se eleva a 73. Una mujer de 90 años fue hallada con vida en Japón 124 horas después del terremoto. Bueno, dentro de la desgracia, una buena noticia. Un nonagenario pudo ser rescatado con vida de entre los escombros del terremoto que dejó al menos 128 muertos en el centro de Japón, según un nuevo recuento. Pero las operaciones de rescate se vieron dificultadas el domingo por las nevadas. El terremoto de magnitud 7,5 que devastó la península de Noto el 1 de enero en la costa del mar del Japón, en la costa occidental del archipiélago, dejó también 560 heridos y 195 personas siguen desaparecidas, según un nuevo informe anunciado el domingo por la tarde por las autoridades locales. Ola de calor. Bueno, la imagen es impresionante. Sí. No sé si estos es que están de vacaciones, pero ganas de irse de vacaciones así no da muchas. Y tienen calor, eso se ve. Sí. Brasileños sofocados por una ola de calor extrema que afecta 2/3 del territorio. Vale, es un país acostumbrado al calor. Hay zonas muy calientes en Brasil, pero obviamente estamos viendo algo o están sufriendo algo un poco fuera de lo normal. Se habla de lugares de 58,5 grados centígrados. En Río de Janeiro, sí, Río de Janeiro es una ciudad que hace mucho calor todo el año, pero estas temperaturas yo en mi vida vi que llegué a esas cifras. Es más, nunca he estado ni por cerca en un lugar así. ¿Te parece Marte esto? Sí, sí. Desprendimientos de tierra. La imagen es impresionante. Un desprendimiento de tierra en Guatemala deja varios desaparecidos. Bueno, esto es del 23 de noviembre. Es decir, estamos hablando de noticias, algunas ya de este año, pero algunas de fin del año pasado. Aquí en Ciudad de Guatemala, en estos lugares, bueno, estas cosas que en ciertos países de Latinoamérica suelen ser bastante comunes, con las muchas lluvias y esas cosas, como en Colombia, por ejemplo. Aumenta a 37 el número de muertos por el derrumbe en una vía entre dos ciudades de Colombia. Aquí tenemos Colombia. 37 muertos. Estamos hablando de desgracias en sentido de accidentes, de incendios o de lo que sea, aquí derrumbes, pero con unas cantidades de muertos tremendo. No, bueno, es que cada vez somos más personas y entonces cada vez hay más riesgo y cada vez hay más accidentes. Pues las razones cada uno le puede dar las que quiera, pero la realidad es que la profecía se cumple porque es lo que decía que iba a ocurrir. Huracanes. Aumenta a 50 el número de muertos por el paso del huracán Otis en México. 50 muertos. Hace poco hubo también en la zona del Pacífico, recordamos ahí la famosa Acapulco que quedó devastada. Bueno, aquí vemos otra vez más también en el Pacífico. También en la zona de Guerrero. Volcanes. Islandia declara el estado de emergencia ante la posibilidad de una erupción volcánica. Vemos Islandia que tenía el tema de terremotos, de seísmos, también volcanes. Es una isla no muy grande, muy alejada, pues le está temblando el suelo, literalmente. Recordemos que cuando hay terremotos es muy fácil que haya también erupciones volcánicas. Claro. Porque suele pasar que una parte de la corteza terrestre se subyuga debajo de otra y entonces empieza a generarse nuevo magma que tiene que salir por algún lugar. Entonces, cuando hay terremotos es muy fácil que haya erupciones. Y recordemos que fue en Islandia, ¿no? Aquel gran volcán innombrable, ¿no? Que generó una nube que llegó hasta Europa y hubo incluso problemas de vuelos de aviones y demás, ¿no? Hace ya muchos años. O sea que también muestra cómo un solo volcán puede hacer un gran efecto en la atmósfera, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pensar en el tema del diluvio y cómo cambió la Tierra de manera rápida, ¿no? Porque fijaros cómo esto está pasando también en poco tiempo. Sí, sí. Hay un año de la historia que quizás algún día no estaría mal hablar de él. El año 536, también han pasado muchos y hasta decían que el sol apenas brillaba.
536, pensemos que 2 años antes había empezado la supremacía papal. No, perdón, 2 años después empezó la supremacía papal. El volcán Popocatépetl de México registra 30 emisiones en 24 horas. Bueno, aquí tenemos, ahí en el centro de México, donde hay muchos volcanes. Pensemos que la Ciudad de México está rodeada de volcanes. Fijemos en México, no salen todo tipo de noticias, accidentes, corrupción, Sí. asesinatos, ahora volcanes. Es realmente un país muy azotado por todo. Aumenta a 13 el número de muertos tras la erupción de un volcán en Indonesia. Pues sí, no son solo terremotos, volcanes también por todas partes. Sabemos que hay todo un anillo de fuego que se le llama por el Pacífico, es muy grande, parte de Asia, de América desde el sur hasta el norte, que está, bueno, plagado de volcanes. Quizás estamos empezando a ver lo que un día seguramente veremos en gran manera. Temporales. Aumentan a 8 los fallecidos por los temporales en el sur de Brasil. Suele haber tormentas muy fuertes en el sur de Brasil. Fuerte temporal hace colapsar el techo de un club y deja al menos 13 muertos en Argentina. Vimos un temporal que se lleva muchísimas personas también. Vientos de más de 150 kilómetros por hora. El temporal que azota a Europa deja al menos 6 muertos y cientos de evacuados por las inundaciones en Francia e Inglaterra. Ya vemos, por un lado aquí en España con grandes sequías, en Francia e Inglaterra con inundaciones. Todo es extremo lo que estamos viendo. Tormentas y tornados. Fuertes tormentas eléctricas y tornados azotan el sur de Estados Unidos, causando varias muertes y daños. Dice, fuertes tormentas eléctricas y tornados azotaron el martes los estados de Florida, Alabama, Georgia y Carolina del Sur, en Estados Unidos, dejando al menos 4 víctimas mortales y pérdidas materiales. Sabemos que hay una zona que se llama el corredor de los tornados, que, bueno, todos los años suele haber mucho de todo esto. Cambio climático. El FMI y el Banco Mundial se reúnen en Marruecos para hablar de reformas y cambio climático. Bueno, ya vemos todos metidos, no vemos solo al Papa y políticos, sino también aquí las grandes entidades financieras, Fondo Monetario, Banco Mundial, estos dos grandes centros de poder financiero a nivel mundial. El Papa y el presidente de la COP28 analizan el papel crucial de los líderes religiosos contra el cambio climático. Vamos a ver un poco, bueno, esta no la vamos a leer, luego vamos a leer otro, pero aquí nos habla un poco el tema del famoso pabellón de la fe, algo nuevo en esta COP28, esto que se hace cada año, donde ya la religión empieza a tomar un papel relevante. Y cabe remitiros también a, también no está señalada la noticia para leer, supongo, porque ya hicimos un coloquio al respecto de esta COP28 y explicamos todo este proceso, ¿no?, que están habiendo de esta unión de esta Iglesia-Estado que se está puliendo aquí. Sí. Presidente de la COP28, hay que reducir 22 gigatoneladas de emisiones para el 2030. Esta es una noticia que vamos a leer. Aquí vemos el que es ahora, el que fue el presidente de esta COP28, que fue esta noticia es del 11 de octubre, fue en estas fechas en Dubái. Y aquí tenemos el que fue el presidente justamente con el Papa, que veremos una noticia, el Papa iba a ir, al final no fue, pero siempre el año donde tiene que, el objetivo, el año donde se tienen que concentrar todas estas agendas, un cierto cumplimiento, es el 2030. Dice, los medios de comunicación vaticanos conversan con Sultán Al-Jaber el día en que es recibido por el Papa Francisco, una semana después de la publicación de la exhortación Laudate Deum. Hace una semana se publicó la Laudate Deum, la exhortación que contiene el llamamiento del Papa para responder a la crisis climática. El miércoles 11 de octubre, el pontífice recibió en audiencia al doctor Sultán Al-Jaber, ministro de Industria y de Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos y presidente de la COP28, una importante cita que se celebrará en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre y que Francisco señaló como decisiva para una acción compartida antes de que sea demasiado tarde. En esta entrevista con los medios vaticanos, Al-Jaber explica los objetivos de la próxima COP y comenta los contenidos de la exhortación.
Presidente, ¿podría delinear brevemente los objetivos de la próxima COP en Dubái? Nos guiamos por un único punto fijo: mantener el aumento de la temperatura dentro de 1,5 grados Celsius. El primer Global Stocktake ya nos ha mostrado lo lejos que estamos de la justa dirección. Ahora debemos reducir 22 gigatoneladas de emisiones de aquí a 2030. Al mismo tiempo, como vemos todos los días en las noticias, el cambio climático ya nos está afectando y tenemos que adaptarnos a este cambio. En última instancia, para hacer frente al cambio climático, debemos poner a las personas y al planeta en el centro del proceso climático. Este proceso es imperativo. La presidencia de la COP28 ha desarrollado su agenda de acción con 4 pilares clave: acelerar una transición energética justa y ordenada. Es decir, este tema de la transición nos va a costar muy caro. Fijar la financiación climática. Concentrarse en las personas, la naturaleza, las vidas y los medios de subsistencia, y apoyar esto con plena inclusión. Vemos ciertas palabras que siempre están en todos los temas: la inclusión. Ha llegado el momento de unir al mundo y actuar juntos para ofrecer soluciones viables a la crisis climática. Y recordemos que esto de la inclusión es condicional. Siempre quiere incluir a todo el mundo, pero es condicional. Sí. Transparencia y responsabilidad son centrales para una acción climática exitosa. La presidencia de la COP28 ha invitado a todas las partes a actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional antes de la COP28 y a aspirar a los objetivos más ambiciosos posibles. Al mismo tiempo, estamos intentando implicar a todos y hacer de la COP28 la COP más inclusiva de la historia. Bueno, ha sido tan inclusiva que... Se han incluido ellos. Sí. Solo sí había una cosa que era muy exclusiva, porque todos los que iban en jets privados, eso sí, en eso sí que son bien exclusivos y y cuidan mucho el medio ambiente. Su medio ambiente, sí. Para hacer realidad nuestras ambiciones climáticas colectivas será necesario actuar en todos los niveles de la sociedad, y estamos tomando medidas para posibilitar que todos los grupos puedan participar. Entre ellas se incluyen el apoyo al mayor programa de delegados jóvenes, 1000 alcaldes, 200 empresas emergentes de tecnología climática, entre otras, así como garantizar espacios y pabellones para todos los grupos, incluidas las personas de fe, los pueblos indígenas y las mujeres. Aquí vemos religión, pueblos indígenas, de lo que tanto habla el Papa, y por supuesto las mujeres. Y yo pregunto, de toda esa gente que iba, ¿qué pasa? ¿No iban las mujeres? Hay que hacerle un pabellón aparte. El Papa Francisco ha publicado recientemente la exhortación apostólica Laudate Deum, un grito de alarma antes de que sea demasiado tarde para contener las consecuencias de la crisis climática. ¿Qué opina de este documento? Acogemos con satisfacción el llamamiento urgente del Papa a aumentar la acción por el clima. Compartimos su esperanza de que la COP28 conduzca a una aceleración decisiva de la transición energética. La verdad es que no hicieron mucho y al final sacaron alguna que otra resolución para disfrazar un poco el muñeco, como quien dice, pero más que todo parece que se dedicaron aparte a hacer negocios petroleros. La COP28 será una COP de acción, debe serlo. Nuestra presidencia está plenamente comprometida a hacer todo lo posible para unir a las partes, garantizar la inclusión, lograr compromisos y acciones claras y llevar a cabo una acción climática ambiciosa. Es interesante que sea la persona del país que sea de la religión que sea, todos tienen una misma forma de hablar. Uno ve esto y al final siempre parece el Vaticano hablando. Todos ya hay un discurso y se nota que hay alguien que es el que está marcando el modo, las palabras, el relato. Quien está haciendo el relato, y todos como que lo repiten. No importa si son de Estados Unidos, de Inglaterra o de países de la península arábiga. Especialmente en este tema, porque claro, es un tema común a todo el mundo, que claro, no hay pocas partes del mundo que sean discordantes con todo esto. Sí, hay una sola casa común, un solo mundo, aquí todos tienen que entrar. Dice, y llevar a cabo una acción climática ambiciosa para las personas de todo el mundo. Durante mi encuentro con su santidad, subrayé el agradecimiento de los Emiratos Árabes Unidos por su firme apoyo a una acción positiva por el clima con el fin de promover el progreso humano.
Debemos reducir las emisiones anuales en un 43% de aquí a 2030. 43%, casi la mitad. ¿Podrán hacer eso? Es una locura. Esto implicará leyes y cambios realmente drásticos en muy poco tiempo, porque si no es imposible. Bueno, pero vemos una de las maneras que lo están haciendo, destruyendo la industria. Sí. Claro, destruyendo la industria, empobreciendo al pueblo, y claro, ya no te puedes poner la calefacción, no te puedes poner el aire acondicionado, ya las industrias se van, bueno, desaparecen. Y sí, se reducen las emisiones. Ahora entiendo eso de no tendrás nada y serás feliz. Claro. Porque claro, poder respirar aire puro. Serás pobre, pero podrás respirar aire puro. Veremos igual cómo cumplen eso, porque no es un comunismo lo que van a instaurar. Ya. De aquí a 2030, para que el aumento de la temperatura no supere los 1,5 grados Celsius, debemos construir rápidamente un sistema energético libre de todos los combustibles fósiles no renovables, incluido el carbón. Bueno, ahora se está quemando más carbón que nunca. Sí. Al tiempo que descarbonizamos de manera generalizada la energía que utilizamos hoy en día. Necesitamos una transición energética rápida, justa y equitativa que no deje a nadie atrás. Todos vamos a ser pobres y un grupito de ricos y ya está. Ahí va a estar la igualdad. Especialmente a los 800 millones de personas que hoy no tienen acceso a la energía. Y sería irresponsable desenchufar el sistema energético actual antes de construir el nuevo. Bueno, todo esto parece muy sensato, pero ¿qué es lo que están haciendo? Debemos concentrarnos en las emisiones, independientemente de la fuente, y reconocer que en un futuro previsible habrá muchos combustibles en el mix energético. Tenemos que reequilibrar ese mix y reducir las emisiones de las energías utilizadas hoy. Reducimos las emisiones, no el progreso. ¿Seguro? Se están destruyendo la industria, por lo menos en Europa seguro. Un punto clave será el progreso tangible que mueve la aguja en el mundo real, junto con un resultado negociado ambicioso. Por lo tanto, he pedido a las compañías de petróleo y gas que reduzcan a cero las emisiones de metano y la quema para 2030 y que se alineen con la neutralidad de carbono para 2050. Esta es la otra fecha que obviamente hacia esa el mundo no llegará. Al mismo tiempo, necesitamos que todas las industrias de altas emisiones aceleren la transición y eliminen las emisiones. Necesitamos que los gobiernos establezcan políticas inteligentes para ampliar y comercializar soluciones, incluidas las tecnologías de hidrógeno y captura de carbono. Veremos cómo llevan a cabo esto, porque cuando vemos que la guerra aumenta y no se da abasto prácticamente para la producción de armas, no creo que a la industria militar le exijan mucho cuando tienen que producir a gran escala todo tipo de armamentos. Bueno, a lo mejor es para eso. O sea, que todos dejemos de consumir para que ellos puedan consumirlo en armas. Posiblemente estos sean ciertos tipos de industrias los que empiecen a prevalecer, y especialmente esta. En la exhortación, el Papa Francisco resume brevemente la historia de la COP, sin ocultar su decepción porque los compromisos adquiridos no se han cumplido y las emisiones nocivas siguen aumentando. ¿Cómo puede la COP28 cambiar este curso? La COP28 pretende corregir el curso traduciendo las promesas en proyectos, las tendencias en transformaciones y los acuerdos en acciones. Hemos lanzado nuestra agenda de acción con llamadas a la acción ambiciosas, pero alcanzables para todos. El Papa tiene toda la razón sobre las promesas pasadas que no se han cumplido y eso es decepcionante. Necesitamos que todas las partes mantengan sus promesas, incluyendo una segunda y más ambiciosa refinanciación del Fondo Verde para el Clima y los $100.000 millones anuales de financiación climática prometidos hace más de 10 años. La financiación es la clave que puede desbloquear el estancamiento actual. Lo que vemos es que se necesita una ley, se necesita un acuerdo, se necesita un pacto mundial. ¿Y quién es aparentemente quien va a llevar a cabo ese pacto? El Papa Francisco. Bueno, el papado, digamos. Veremos si es este o el que viene. Pero hay un pacto. La Biblia habla de profecías y de un poder que también tiene que hacer un pacto con el mundo entero. ¿Tendrá que ver mucho la ecología? ¿Y no será solo eso? Seguramente. El Papa Francisco lamenta la falta de organizaciones internacionales al servicio de todos los países, no solo de los más grandes y económicamente desarrollados, para garantizar que los compromisos adquiridos en la COP se apliquen en las distintas naciones. Pide un nuevo multilateralismo de abajo hacia arriba.
¿Qué hay que hacer para que este camino se haga realidad? Este cambio, digamos, de abajo hacia arriba. Esto se habla mucho. Pensemos en esa bestia que hace que los habitantes de la Tierra hagan una imagen de la otra bestia. Es decir, es los de arriba que generan desde abajo, para que todos creamos que somos el pueblo los que estamos haciendo los cambios. Y que simplemente los gobernantes y los de arriba aprueban lo que nosotros queremos. Pero son ellos los que están moviendo a las bases para que hagan lo que ellos quieren. Y que todos contentos y el pueblo pensando que es el pueblo el que está haciendo los cambios. Pero no. Transparencia y responsabilidad son cruciales para el éxito de la acción climática. La presidencia de la COP28 ha invitado a todas las partes a actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional antes de la COP28 y a aspirar a objetivos lo más ambiciosos posibles. Al mismo tiempo, estamos intentando implicar a todos y hacer de la COP28 la COP más inclusiva de la historia, pero la verdad es que pasó sin pena ni gloria. Para hacer realidad nuestras ambiciones climáticas colectivas será necesario actuar en todos los niveles de la sociedad y estamos tomando medidas para que todos los grupos puedan participar. Entre ellas se incluyen el apoyo al mayor programa de delegados jóvenes, 1000 alcaldes, 200 empresas tecnológicas para clima, entre otras cosas, así como la creación de espacios y pabellones para todos los grupos, incluidas las personas de fe, los pueblos indígenas y las mujeres. Esto sí se ha hecho, quizás, aquí ha sido el cambio de la COP28, quizás es el precedente y el inicio de algo que va a venir, algo más inclusivo y donde ya la fe, las religiones empezarán a tomar realmente el protagonismo. Es que fijémonos, ¿no? Una vez leyendo todo esto te da la sensación de que es un plan de empobrecimiento encubierto, especialmente de Europa, porque quieren ser los líderes en este cambio, ¿no? Se están empobreciendo por el tema, y ahora viene con el tema de la guerra, ¿no? Si ellos tienen que hacerse cargo del tema de Ucrania y demás. Todas las inversiones que tienen que hacer para hacer esto, con lo barato que es el carbón y lo barato que es el petróleo comparado con todo lo que ellos quieren hacer, sí, van a abrir toda una serie de nuevas estrategias económicas y va a haber nuevas empresas y nuevos, digamos, salidas de dinero, vale, pero muy pocos se van a beneficiar de esa inversión. O sea que la idea es como minimizar las emisiones porque es minimizar el consumo del pueblo europeo, para poder redirigir todo ese dinero a algo que es enfrentamientos mundiales. Sí, así se está haciendo para reducir las emisiones, para combatir la inflación, destruir la industria, destruir el consumo, la producción. Y Europa es como predicar con el ejemplo, es como sacrificándose para que los otros sigan su ejemplo. Sí, por supuesto, los líderes, los que están llevando a cabo estas cosas, no son los que sacrifican, será el pueblo, obviamente, pero es lo que se quiere, es Europa marcando el camino como líder moral, si se quiere, y haciendo el sacrificio para que otros sigan atrás. En la exhortación Laudate Deum, el Papa Francisco afirma que una transición ecológica gestionada adecuadamente hacia fuentes renovables crea puestos de trabajo. Pensemos cómo, digamos, todo lo que estamos viendo aquí al presidente de la COP28, es decir, todas las preguntas son en lo que el Papa Francisco está diciendo y él, apoyando y como siguiendo la línea de lo que el Papa Francisco va marcando. ¿Cómo piensan abordar esta transición los Emiratos Árabes Unidos, cuya economía depende en gran medida de los combustibles fósiles? En primer lugar, quisiera corregir esta percepción errónea. Los Emiratos Árabes Unidos son una nación que lleva casi 20 años viviendo una transición energética. Nuestros dirigentes han visto en la transición energética una oportunidad para crear resiliencia económica y contribuir a un reto global que nos afecta a todos. En la actualidad, más del 70% del PIB de los Emiratos Árabes Unidos procede de sectores ajenos a la industria petrolera, un porcentaje que aumenta cada año a medida que los Emiratos siguen diversificándose a través de otros sectores. Somos muy conscientes de que la transición crea empleo porque la hemos experimentado directamente. Por ejemplo, Masdar es una de las mayores empresas de energías renovables del mundo y tiene el objetivo de quintuplicar su aportación mundial de energía limpia hasta 100 gigawatts en 2030. Los Emiratos Árabes Unidos también ocupan el 6º lugar del mundo en consumo de energía solar per cápita.
Los Emiratos Árabes Unidos han invertido 50.000 millones de dólares en energías renovables en 70 países y se han comprometido a invertir más de 50.000 millones de dólares en el país y en el extranjero durante la próxima década. Este es el tipo de objetivo que animamos al mundo a adoptar para acelerar una transición energética justa y ordenada y no perder de vista el límite de 1,5 grados Celsius. Es interesante ver cómo estos países, digamos, de la esfera árabe, musulmana, países petroleros por excelencia, así es como han surgido, se han enriquecido, ahora parece que están a la cabeza en todo lo que es la transición energética, el cuidado del medio ambiente, es decir, siguiendo esas directrices que se han impuesto desde Occidente. Porque ¿de dónde ha surgido todo esto? Bueno, sí, la ONU, pero ¿de dónde ha surgido todo esto? Han surgido de los países de África, de los países de Asia, de los países árabes, del Medio Oriente. Esto es occidental. Y ellos siguiendo el camino. Vemos que hay, lo que a veces vemos, puede haber dos bloques, pero hay un juego y ciertas reglas. Es como un partido donde hay dos equipos que luchan por el triunfo y por el premio, pero las reglas están marcadas y todos las aceptan. Hay una Agenda 2030, hay ciertos objetivos que son comunes a todos. Ahora cada uno intenta llevarse el premio. Ya sabemos quién se lo llevará, y es el Vaticano, quien ha puesto las reglas del juego. Dice, el progreso de los Emiratos Árabes Unidos se debe a su sincera colaboración con socios que comparten la misma visión en todo el mundo. Justo, bueno, lo que estábamos comentando. Asumimos el papel de anfitriones de la COP con un gran sentido de la responsabilidad, profundo sentido de la humildad y un claro sentido de la urgencia. Y estamos decididos a garantizar que la COP28 sea una plataforma que alimente el progreso a través de la colaboración. Bueno, aquí lo vemos. Y cuando hablamos de esta Agenda 2030 de la ONU, ¿dónde está la sede central de las Naciones Unidas? Hace poco la vimos, de lejos, no la visitamos, pero de lejos la vimos, en la isla de Manhattan, en Nueva York. Vale, vemos una noticia, sí, tiene su tiempo, al final no se cumplió, esto es el 3 de noviembre, pero la vamos a leer, bueno, porque es interesante también ver cómo se iban gestando las cosas. Papa Francisco viajará a Dubái en diciembre de 2023. Esta es la razón. Bueno, al final no fue. Pero vamos a leer igual la noticia. Por medio de un comunicado emitido este viernes 3 de noviembre por la sala de prensa de la Santa Sede, se confirma un nuevo viaje del Papa. Acogiendo la invitación de Su Alteza, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Su Santidad el Papa Francisco viajará, según lo anunciado, a Dubái desde el 1 al 3 de diciembre de 2023, con motivo de la próxima Conferencia de los Estados, partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28. Aunque era un rumor desde el pasado 18 de octubre, aunque era un rumor desde que el pasado 18 de octubre recibiera en audiencia a un líder musulmán, la confirmación llega 2 días después de que el Papa lo adelantara en una entrevista con la radio televisión italiana el pasado 1 de noviembre de 2023. Como lo indica el comunicado de la sala de prensa, el motivo del viaje del Papa es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bueno, el Papa al final no pudo ir, pero vemos que luego recibió al presidente de la COP28. No pudo ir por problemas de salud, sabemos que el Papa ya está cada vez más delicado, pero bueno, quizás fue el plato fuerte que le faltó a la COP, que era la presencia del Papa. Veremos la del año que viene, si el Papa sea este o sea otro, pero si el papado estará ahí. Pero vemos cómo ellos que han generado esto, ahora ya de a poco van entrando como quien no quiere la cosa, como si, bueno, venimos a aportar, venimos a ayudar, pero ellos llegan, ¿para qué? Para coger el timón, porque el barco es suyo. Y fijémonos que hasta ahora todo ha sido bastante ciencia, luego a nivel social, concienciación, eso durante ya 30, 50 años ya llevamos con esto, y ahora toca la parte de la religión. O sea, lo más interesante de esta COP28 es como ahora la última capa que lo amalgama todo es la religión, porque la misma, digamos, teoría del cambio climático, la misma
bueno, todo este concepto es una religión en sí misma. Entonces ya lo unen todo y ahí ya ellos, claro, si lo consiguen unir como una religión, pues ya ellos lo más fácil es que sean los líderes de todo esto, ¿no? Sí, además pensemos que lo que ya está marcando la agenda son las encíclicas del Papa. Y uno dirá, bueno, pero a ver, el papado recién entró en esto del ecologismo hace 2 días y ya va marcando el rumbo. No se ponen celosos los Greenpeace y los de aquí y los de allá, dejan que el último que no quería saber nada venga y coja el timón, digamos, de toda la nave del ecologismo. Está claro que ellos lo iniciaron por detrás, pero lo hacen de esa manera para que la gente no pueda atar cabos y no parezca que realmente ellos tienen el poder, pero lo tienen y un día lo van a tomar completamente. Esta noticia es muy interesante y quizás muchos recordarán, y si no, estará muy bien que las recuerden o que directamente las busquen y las vean en la página web, esas conferencias que se hicieron ya hace unos cuantos años en Costa Rica. Esas conferencias cuando parte del ministerio viajaron allá a Costa Rica, ese país tan, bueno, modelo en todo el tema de ecología, y se presentaron muchas cosas muy interesantes, y una muy interesante que justamente Ángel la presentó, sobre esto que vamos a ver aquí. Y la pregunta es de una prensa que se llama Libre Mercado, y si el cambio climático fuese un fenómeno natural provocado por el Sol. Nuevos estudios advierten de que el papel del Sol en el calentamiento global ha sido mal calculado por el IPCC. El IPCC, esa famosa agrupación de científicos que son los que, son los expertos. Que recordemos que primero se llamó a los grandes científicos, cuando vieron lo que eran no quisieron participar, y luego llamaron a otra gente que, quizás muchos hasta ni eran científicos, como tipo becarios, y siguieron inclusive utilizando los nombres de los grandes científicos. Muchos tuvieron que ir hasta quizás a juicio para hacer que puedan quitar sus nombres, pero ahí ha quedado el famoso IPCC. Vamos a leer un poco la noticia. No, y luego muchos han ido sucumbiendo también. Porque han empezado a tener falta de ayuda económica para sus propias investigaciones, a no ser que se tratara de este tema concreto y en las directrices que marcaba todo el tema, ¿no? Entonces, por eso que hay muchos que ya tenían que elegir entre dar de comer a su familia o hacer esto, y han elegido sucumbir. Sí, digamos que han tenido que elegir entre mantenerse fiel a sus principios o no, y han elegido no ser fieles. El IPCC puede haber cometido un grave error al precipitarse en culpar a las emisiones de CO2 de origen humano de ser responsables del cambio climático. Y es que el calentamiento global podría tener un fuerte componente natural que no se ha tenido en cuenta. Es que realmente estas noticias del tema del sol son de hace mucho, pero recién ahora por alguna razón están saliendo. Y es que que no se ha tenido en cuenta. Esta es la principal tesis que defiende el investigador del clima Javier Vinós en su libro Resolviendo el puzzle climático. Hay 2 procesos importantísimos que los que sabemos muy poco y que los modelos no reproducen adecuadamente, explica Vinós. Se trata del albedo, o reflexión de la luz solar, y el transporte de calor desde el ecuador hacia los polos. Sin conocerlos mejor, es un error capital alcanzar un consenso. Es decir, si no se estudia bien esto, es un gran error tener un consenso, si sacar una conclusión unánime, sí, es esto, cuando no se sabe bien lo que hay. Vinós ha centrado sus esfuerzos en el segundo proceso, basándose en las investigaciones previas de otros científicos como Richard Lindzen, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ya en la década de los 90 advirtió de la importancia del transporte de calor para el cambio climático. Sabemos que en los 90 ya había gente que estaba diciendo esto, pero por alguna razón no se ha querido tener en cuenta. Pensemos que todo el tema que salió con Margaret Thatcher en los 80, que por cuestiones políticas se empezó a hacer el tema del CO2. Hay veces que hay noticias y hay científicos que dicen cosas, y no solo científicos, que es mejor que no se oigan. Recientemente el Lindzen hizo notar que el cambio climático se manifiesta sobre todo en los cambios en la diferencia de temperatura entre los trópicos y los polos. Vinós defiende, basándose en los trabajos de multitud de científicos climáticos, datos de indicadores climáticos
y mediciones por satélite que los cambios que están teniendo lugar en la cantidad de calor transportado están causando un cambio climático natural. Decía que había sido de un cambio climático, pero que tiene que ver con este tema del Sol. Bueno, vemos el eje de la Tierra que está de una manera, en una inclinación, y el Ecuador, los polos, y se generan cosas que son naturales, venidas por el Sol, que según él dice es lo que está causando este cambio climático. No, y recordemos que las diferencias de temperatura atmosférica, o sea, cuanto más diferencia hay entre calor y frío, es cuando más problemas hay a nivel climático. Tenemos más velocidad en el aire, en los vientos, y tenemos más diferencia o más potencia en las lluvias, más sequedad en verano. O sea, las diferencias de calor es lo que hace que todo el mundo se mueva, todo el clima del mundo se mueva. Entonces, si esto varía de una manera importante, pues es evidente que tenga que influir, ¿no? Lo vimos en el tema del Niño, por ejemplo, ¿no? Eso, fíjate, un fenómeno que se mantuvo tanto tiempo este año, ¿por qué, no? Pues fíjate, a lo mejor tenemos aquí una explicación, ¿no? Sí, estas grandes diferencias de temperatura hace que se convulsione toda la atmósfera, grandes tormentas y bueno, podemos ver lo que está pasando. Dice, diferencias en el transporte de calor dan como resultado regímenes climáticos que duran décadas, expone. Dichos regímenes cambian de uno a otro de forma abrupta, como ocurrió en 1997, cuando tuvo lugar el último cambio que ha dado lugar el calentamiento del Ártico. Lugar al calentamiento. Que ha dado lugar al calentamiento del Ártico, sí. De la misma opinión es Anastasios Sonis, de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, que considera que el clima se organiza en redes de subsistemas y los regímenes climáticos y sus cambios abruptos serían el resultado de cambios inducidos por el caos en la forma no lineal en que dichos subsistemas se acoplan. Así pues, según la hipótesis de Binós, el calentamiento del Ártico en las pasadas décadas sería en gran parte natural, lo que explica que en los últimos 17 años la extensión del hielo marino en el Ártico no haya descendido a pesar del aumento de las emisiones de CO2 de origen humano. ¿Qué está pasando ya no en el otro extremo, en el Polo Sur? Es que hay más hielo. Es decir, se está hablando mucho de deshielo, de derretimiento, pero hay más hielo ahora que antes. Bueno, vamos a seguir. Dicha hipótesis de un cambio climático natural fue expuesta en un libro académico publicado el año pasado, donde fue bautizada como la hipótesis del portero de invierno. Ahora se detalla en un libro dirigido al gran público, resolviendo el puzzle climático. Esta nueva hipótesis no niega que el aumento de CO2 produzca parte del calentamiento. Sí, claro, si ya te pones que lo niegas, ya eres negacionista. Es que no vendes ni un libro. Sí, no vendes, no te lo promocionan ni te ponen el micrófono. Y de hecho también está basada en el efecto invernadero, que le llamamos, aclara Binós. Pero al tener que hacer sitio al cambio climático natural, se reduce la importancia del cambio climático de origen humano. De hecho, es una manera inteligente de presentar las cosas, ¿eh? Sí. Porque está mostrando algo que, si se tiene que hacer sitio, claro, es la mayoría del problema. Sí. Ahora, hay algo que sí los científicos, los climatólogos, todos estos, nadie parece tener en cuenta. Sistema HAARP, y etcétera, etcétera. Todas esas, digamos, armas geofísicas, algo que ya desde hace tantos años aquí en el Ministerio se ha venido hablando. Armas geofísicas que están haciendo también, generando estas temperaturas extremas. No, y recuerdo cuando presentamos ahí en Costa Rica que digamos que la correlación entre CO2, el aumento de CO2 y el aumento de temperatura de la Tierra estaba desfasado. O sea, se nos muestra o se nos quiere vender que el aumento de CO2 provoca el aumento de temperatura, y allí veíamos como el aumento de temperatura era lo que provocaba el aumento de... Sí, daba como resultado. El resultado era el aumento de CO2, lo cual sería muy interesante al tener en cuenta esta exposición. Pero claro, si nosotros vemos el tema del HAARP, aquí vemos cómo se puede estar aprovechando algo natural, potenciándolo de una manera, porque claro, es que queda poco tiempo. Satanás sabe que queda poco tiempo. Entonces esto es fácil de que se recoja esta potencia del Sol para magnificar aún más todo lo que está ocurriendo. Porque claro, si ellos pueden dirigir, con el tema HAARP, dirigir las temperaturas a diferentes lugares, haciendo rebotar en las diferentes estratosferas y demás,
Si ahí ya tienen ya una base de alta temperatura, pues claro, lo tienen más fácil para potenciar todo este tema, ¿no? Sí, lo que también se ve es que si se quiere una atmósfera convulsionada, qué mejor que temperaturas extremas, de un lado y del otro. Y es lo que estamos viendo últimamente. La nueva hipótesis del portero de invierno destaca que el Sol ha jugado un papel fundamental en el calentamiento experimentado durante el siglo XX. Ahora, quizás si uno lo toma así, da un poco de gracia, que parece que los científicos ahora se enteran que el Sol tiene un papel en el tema del calor aquí en la Tierra, ¿no? Lo siento, pero suena un poco a veces como... Bueno, aquí se dice que se ha dicho desde siempre, pero bueno, parece ser que hasta ahora no le han dejado, no se ha podido exponer. Pero es evidente que es de los años 90. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera, que eran los años 90, a mí nunca no se me explicó esto. Y aquí dice que ya se sabía, ¿no? Sí, sí. Y eran los inicios, un poco avanzados ya, pero eran los inicios de ya la teoría del cambio climático se enseñaba en las universidades. Por lo tanto, ya tendrían que estar empezando a tapar bocas, pero desde buen principio. Sí, sí, sí. Pero bueno, son estas cosas, ¿no? Supongo que si la casa está muy caliente, lo primero que te fijas es en la estufa y esas cosas. Pero bueno, aquí parece que lo han hecho al final, después de revisar todo lo otro. Después de revisar la nevera y lo que sea, han ido a la estufa. Durante el que tuvo lugar un prolongado aumento de la actividad solar. Los científicos llevan 50 años desentrañando el efecto de las variaciones solares en la estratosfera y cómo este efecto se comunica a la superficie, incluyendo cambios en la velocidad de rotación de la Tierra, dice Vinos. A ver, voy a hacer una salvedad. Seguramente que hay muchos científicos que llevan estudiándolos, pero no es lo que se escucha. Se ha intentado buscar cualquier otra cosa y a veces ya no se puede tapar el sol con un dedo, nunca mejor dicho. No, y además las cosas tienen que salir. Ahora quizás a lo mejor es un momento en el cual está todo muy suelto el tema del cambio climático, todo el mundo lo tiene entendido y a lo mejor ahora pues como que se baja un poquito la defensa, porque ya todo el mundo asume que hay un cambio climático, ¿no? Y bueno, pues te dejan escribir esto y si tú sacas esto, pues bueno, eres un radical, lo pueden dejar sacar porque bueno, ya eres estás en conspiranoias, ¿no? Y a lo mejor la gente ve el título y empieza a leer y cuando ve esto ya lo deja de leer, porque ya estamos muy concienciados, ¿no? Entonces, claro, esto no podía salir en los 90, por ejemplo, sí, porque era el momento en el que había que concienciar a la gente, ¿no? Ahora quizás ya ciertas verdades un poco suavizadas se pueden meter dentro de todo el engaño también global y para decir que al final todo se tiene en cuenta. Dice, yo solo he añadido el efecto que tiene sobre el transporte de calor desde los trópicos hasta los polos, especialmente el Ártico. A través de este efecto, el Sol cambia el clima. Willy Song, científico del Centro de Astrofísica de Harvard, Smithsonian y del Centro de Investigación CERES, también ha defendido recientemente en un artículo junto con otros 19 científicos de 12 países que el papel del Sol en el calentamiento global ha sido mal calculado por el IPCC. A ver, recordemos una cosa. ¿Recordáis el tema de la mancha de ozono? O sea, el agujero de la capa de ozono. Que eso ya no... Parece que ya está. Ya está. No sé si se ha tapado o sigue ahí, no lo sé. Hace como 30 años que no sé nada del agujero de ozono. ¿Por qué se daba? Pues porque resulta que todas las emisiones llegaban al Polo Norte. ¿Por qué? ¿Por qué no se iban al Polo Sur? ¿No? ¿Qué está diciendo aquí? ¿No? Que esas corrientes de calor llevan el calor hacia el norte. Pues de la misma manera que llevó el ozono, pues lleva el calor, porque las corrientes van hacia el norte, ¿no? Entonces, por una parte les interesa dar una publicidad a esas corrientes porque importa, porque hacen un agujero y hay que taparlo y hay que parar, pero por otra parte parece que no importa. Entonces, está claro que es un dato que ha estado ahí y que, bueno, ahora lo estamos viendo, pero es muy interesante que es pura lógica, ¿no? Al final. Sí. Claro, quizás los que son muy jóvenes no tienen muy presente esto, pero cuando Ángel y yo éramos adolescentes, los años 80, pues el agujero de la capa de ozono era el fin del mundo. Sí, sí. Y luego de un día para el otro no sabemos. Quedó ahí, no se habló más y nadie más se preocupó. No, y era la culpa del deshielo del Polo Norte y claro, por eso el Polo Norte estaba deshelando y ya está, y ahí quedó. Y ahora, claro, es todo global, ¿no? Y aquí está explicando un ciclo que es el ciclo normal de las corrientes de aire, calor-frío de la Tierra, ¿no? Sí.
El error del IPCC. En cuanto a la hipótesis defendida por el IPCC de que esencialmente todo el calentamiento desde 1850, prácticamente la revolución industrial, es el resultado de la actividad humana, Vinoz señala que sabemos, porque así lo indican los indicadores climáticos y los glaciares, que el mundo se ha estado calentando a un buen ritmo desde 1820 al menos. Entre esa fecha y 1945 se produjo más de la mitad del calentamiento que ha experimentado el planeta, al tiempo que se emitió menos del 10% del CO2 que la humanidad ha producido gracias a la revolución industrial. Es absurdo pretender, como hace el IPCC, que no ha habido un fuerte componente natural en el calentamiento global. La evidencia lo demuestra. No hay razón para pensar que dicho componente ha dejado de actuar. Claro, aquí vemos como la revolución industrial como acaba más o menos sobre esa época, porque de hecho empieza en el 1760 o algo así. Lo estuve buscando porque sí, es del siglo XVIII. Siglo XVIII, y en 1850, 60 o 40, no recuerdo, que era por ahí, se considera que finaliza. Pero si justo después se supone que empiezan los calentamientos como a aumentar de una manera espectacular, que es un poco lo que está mostrando aquí. Según Vinoz, el calentamiento de los últimos 200 años tiene un fuerte componente natural, tal y como muestra el siguiente gráfico, donde se incluye el retroceso global de los glaciares y fotografías antiguas del glaciar del Ródano en Suiza. Además, cambios en la temperatura reducidos de anillos de los árboles e indicadores climáticos muestran las fases del clima comparadas con el fuerte aumento de las emisiones de CO2 desde 1950 y la actividad solar, indicando el máximo moderno del siglo XX. Aquí vemos algunos gráficos. Dice, el erróneo consenso está demasiado establecido y solo los ciudadanos pueden hacer algo. Ellos pagan con sus impuestos tanto la investigación como el IPCC. Deben pedir a sus representantes políticos que exijan al IPCC, un organismo de la ONU, la imprescindible neutralidad que debe guiar la investigación científica y considerar debidamente todas las hipótesis, que es cómo funciona la ciencia. Espero que mis investigaciones y mi libro ayuden a ello y redunden en una mejor comprensión de la ciencia para beneficio de la sociedad. Vinoz, un experto en el cambio climático natural, es uno de los autores que contribuyeron al reciente volumen de Las opiniones congeladas del IPCC sobre el clima. En concreto, escribió el primer capítulo analizando el clima del Holoceno, el actual interglaciar, mostrando las pruebas de que el clima fue más cálido que ahora durante miles de años. Esto sabemos que hubo momentos de la historia donde hubo un clima más cálido y fueron años muy prósperos. La agricultura iba muy bien, la economía, fueron años muy prósperos. Pero ahora lo que estamos viendo son años muy convulsos y parece que todo es terrible y catastrófico. Bueno, porque quizás hay algo más. Y sí es el tema que, más allá de las cosas naturales, y es la parte que, digamos, que más cuesta que la gente, que muchos inclusive que analizan, que hablan de cosas, es la verdadera intervención humana. Y no estamos hablando del CO2, sino el tema de las armas geofísicas. El punto está ahí, pero a tanto se les pasa por alto. El libro publicado por la Fundación Independiente Clintel constituye una de las mayores críticas que se han hecho al sexto informe de asesoramientos del IPCC. Claro, es que aquí tenemos una base, ¿no? Si tienes una base de calentamiento global natural y tú te planteas una estrategia para empezar a convulsionar el mundo y de repente diriges la maquinita de terremotos para aquí y la maquinita de huracanes para allá, ya lo tienes hecho, digamos. La base ya la tienes, solo tienes que como ir dirigiendo tus ataques al lugar del mundo que más te interesa. Y eso es un poco lo que se está viviendo, por lo que vemos, ¿no? Por supuesto. Y todo en el contexto de la guerra, como Jesús mismo lo dijo. Cambiamos, pero vamos a África. Sudán del Sur. 5 muertos en una disputa por el matrimonio con una joven en Sudán del Sur. Vemos que aquí sí esto es inclusivo, la violencia es en todo el mundo. Sudáfrica. Turba quema vivos a 7 jóvenes en Sudáfrica en un presunto caso de ajusticiamiento de criminales. Es decir, lo que estamos viendo es no solo, aparte de muchos muertos en distintos motivos, sino es que cosas espeluznantes, realmente cosas espeluznantes, por más que sean criminales. Estamos viendo
que la gente está sacando también de adentro lo peor que puede sacar el hombre. Nigeria. Ataque de grupos armados dejan al menos 160 civiles muertos y centenares de heridos en Nigeria. Bueno, el tema que pasa en ciertas regiones de África con estos grupos armados es realmente tremendo, y muchos de cuestión islámica. No hay sospechosos, porque claro, se están jugando los recursos naturales, unos pueden estar financiados por la parte que quiere derrocar al gobierno presente, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya no es solo a algunos que se les cruza la cabeza y dice voy a matar a alguien o voy a quemar a alguien, sino que hay ya unos intereses ya de países terceros, cuartos y bueno. Esta es otra de las noticias que ya también es un continuo, pero que en Occidente a la prensa en general no le interesa mostrar. Cerca de 200 cristianos fueron asesinados en Nigeria durante el fin de semana de Navidad. Ya sabemos que la persecución a cristianos ha ido aumentando en los años, va creciendo año tras año en todo el mundo, inclusive en Occidente. Pero esto es algo que la prensa occidental especialmente no le interesa mostrar. Por eso también va a ser tan relevante cuando esto sí de pronto se destape en gran manera, este ecumenismo de la sangre. ¿Y quién más va a estar ahí dando voz? Pues seguro el Papa de turno. Vamos a Kenia. Matan a 4 hombres en la granja de una compañía estadounidense en Kenia. Bueno, aparentemente era por robar piñas, pero 4 hombres muertos. Sierra Leona. Y esto es algo también, otra cosa espeluznante. Saquear tumbas para producir droga. Nuevo estupefaciente con huesos humanos siembra el caos en África. Induce un subidón hipnótico de larga duración. Bueno, lo que se busca con la droga, ¿no? Y puede volver a los usuarios violentos e impredecibles. Esto ya es tremendo, porque ya esto da miedo. Por lo que es tan peligrosa como la heroína y la cocaína, según los expertos. Sí, pero la heroína en general no los vuelve violentos. La cocaína puede ser que muchos sí. Sierra Leona se enfrenta a una epidemia de drogas sin precedentes que amenaza con desestabilizar su sociedad. La crisis, considerada la peor epidemia de estupefacientes de África, tiene su origen en lo que se conoce como Kush. Una mezcla de... Sí, Kush es un personaje bíblico, hijo de Cam. Una mezcla de opiáceos, cannabis, desinfectante y, según los lugareños, huesos humanos triturados. Es decir, ya es una cosa, digamos, tétrica, que han sido desenterrados de tumbas. Esta nueva droga se ha hecho rápidamente famosa por su alarmante potencia y sus efectos destructivos. Los consumidores afirman que se vuelven adictos desde la primera dosis, lo que les lleva a una espiral de dependencia de la que es difícil liberarse. Lo que estamos viendo en estos últimos años es que hay un nuevo mercado de drogas terribles, ¿no? Que la droga, ya estamos, las que hay en Occidente, que están viendo que está haciendo tanto la droga caníbal y esta y la otra, pero drogas, digamos, de una capacidad de destrucción tremenda. Es decir, ya no es ni siquiera la era de... Porque las drogas llevan mucho tiempo, pero drogas de que cuando era la cocaína, que marihuana, que heroína o que LSD, ahora ya de una capacidad de destrucción que lo otro pero bueno, es juego de niños. Lo que cambia básicamente es la velocidad, ¿no? Que de la primera dosis estés ya, pillado de una manera que ya no puedas salir para nada, ¿no? Cuando fumo Kush, me olvido de mis problemas. Suele llevarme al éxtasis, dijo a The Telegraph Amara Kalon, una joven de 21 años que abandonó los estudios y ahora es adicto. Un joven. Solía fumar un par de porros, cigarro hecho a mano, pero cigarro de marihuana al día. Pero después de que unos amigos me introdujeran en el Kush, nunca volví atrás. Vendí mi ropa y mis libros para satisfacer mi adicción. Empecé a robar cosas de casa, teléfonos, ollas y platos para comprar droga, declaró. Aquí vemos fotos, vemos ahí en este estado como catatónico. El Kush es fabricado y distribuido por bandas criminales. Llegó a Sierra Leona hace unos 12 años y, según el medio británico, actualmente un porro suele costar unos 25 centavos de dólar estadounidense.
aunque muchos consumidores gastan más de $10 al día, lo que se considera una fortuna para uno de los países más pobres de África, según su PIB per cápita de 2023. Claro, si encima es fumado, deben fumar uno y es tan adictivo uno atrás del otro. La droga se ha convertido en algo habitual en todo el país, con barrios y comunidades enteros adictos, un problema que, según los expertos, se ve agravado por la tasa de desempleo juvenil, del 60%, una de las más altas del mundo. Como la heroína o la cocaína, el consumo en aumento de esta sustancia también está desencadenando una crisis sanitaria. El Hospital Psiquiátrico Docente de Sierra Leone afirma que se ha visto desbordado de adictos en los últimos años. El número de remisiones sigue aumentando a diario. Ya hemos registrado casi 2.000 casos de adictos al kush en el 2023 en el hospital. Muchos están muriendo en sus casas y en la calle, afirma el doctor Jusu Matia, superintendente médico en funciones del centro. Aquí vemos aquí cómo lo fuman, otra foto. El kush induce un subidón hipnótico de larga duración y puede volver a los usuarios violentos e impredecibles, por lo que es tan peligroso como la heroína y la cocaína, según afirma el doctor Edward Naim, psiquiatra consultor del mismo centro médico. Por lo que se ve es más peligroso. Es fuerte, barata y fácil de conseguir. La regulación y el control de su venta son débiles y se está extendiendo por África Occidental, indicó Naim, agregando que la falta de trabajo y de oportunidades es una fuerza motriz que lleva a muchos jóvenes a la drogadicción tras el trastorno de las economías por la pandemia del COVID. Vemos otro más de los frutos del COVID. La epidemia de kush no se limita a Sierra Leona, también se ha infiltrado en otros países del continente como Liberia y Guinea, impulsado por una débil regulación y una alta prevalencia del trastorno de estrés postraumático como consecuencia de las sangrientas guerras civiles que asolaron a esos países en el pasado. Huesos humanos. Asimismo, en los últimos meses han surgido rumores sobre un nuevo ingrediente en el kush. Las autoridades sospechan que las bandas que trafican esta droga están moliendo huesos humanos y los añaden a la mezcla. ¿Para qué? ¿Por puras ganas o será que esto es lo que le da el toque? Sí. Se cree que más de 1.000 tumbas habrían sido saqueadas con estos propósitos, según indica David Dean, líder de Amigos de los Muertos, un grupo formado por la comunidad para detener el saqueo de restos humanos de los cementerios. Aquí vemos otra foto. Por su parte, el doctor Matia ha visto cómo la receta se modifica con el tiempo. Se trata de un fenómeno en constante cambio. Antes se añadía formalina, ahora se añade algo más, pero la sustancia que se ha añadido recientemente son huesos humanos, indicó. Según él, este nuevo ingrediente se ha añadido porque contiene mucho azufre. Vaya, esto sabe a infierno. El azufre tiene el potencial de dar esa sensación de subidón, especialmente cuando se toman altas concentraciones y cuando se inhala, porque va directamente al cerebro, agregó. El experto asegura que el 85% de los pacientes tratados en su hospital son consumidores de kush, por lo que teme que la epidemia pueda desestabilizar todo el país. Son a veces generaciones arruinadas con estas cosas. Es una gran crisis, ya que la población joven, que debería ser dinámica y estar trabajando o yendo a la universidad para planificar su futuro, es la que está en el punto de mira de esta droga. Sí, hemos visto antes una chica, un chico era, ¿no?, que estaba estudiando y de repente empieza a fumar esto y lo deja todo. Sí, sí. Lo deja todo y lo vende todo. Es que todo. Es impresionante. Asia, Birmania. Decenas de muertos, entre ellos niños, en un ataque del ejército en el norte de Birmania. Bueno, es un país muy complicado desde hace mucho tiempo. Veremos una parte. Este medio asegura que el campo de desplazados quedó destruido. La organización nacional Kachin, por su parte, señala en la misma red social que más de 20 civiles, incluidos niños, fallecieron durante el ataque de artillería del ejército birmano, que sitúa en un área cerca de la ciudad de Lhaisa, junto a la frontera con China. Frontera con China. Bien, a alguien le podría ir muy bien, por así decir, que haya problemas en los países fronterizos con China también. En Kachin opera una guerrilla de la etnia homónima que lleva décadas enfrentada al ejército birmano, un conflicto agudizado tras el golpe de Estado del 1 de febrero del 2021, que puso fin a una década de transición democrática y que ha sumido
que ha sumido a Birmania, el país de Myanmar, también muchos lo conocen como Myanmar, en la semianarquía. Este estado fue objeto hace un año de uno de los peores ataques de las Fuerzas Armadas birmanas desde el levantamiento militar, cuando a finales de octubre bombardearon un festival de música con motivo del 62 aniversario de la fundación de la Organización para la Independencia de Kachin, la KIO, matando a más de medio centenar de personas. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU advirtió a finales de septiembre que la brutalidad del ejército de Birmania en sus ataques contra los civiles no hace más que aumentar día a día, con miles de asesinatos y tácticas de guerra utilizadas contra la población de defensa con el fin de mantenerse en el poder. El organismo indicó que en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el pasado 31 de julio, los militares asesinaron a un mínimo de 4.108 civiles y se utilizaron 3 tácticas militares: bombardeos aéreos, masacres y quemas de aldeas contra la población. Bueno, tremendo. La semana pasada el Gobierno de Unidad Nacional, que se autoproclama la autoridad legítima de Birmania, denunció que al menos 21 niños resultaron heridos, 7 de ellos de gravedad, después de que el ejército birmano abriera fuego contra un poblado en un bastión rebelde de la región septentrional de Sagaing, lindante con Kachin, alcanzando a un colegio. Ahí vemos los poblados, si están, apoyando a los rebeldes, directamente se los masacra. Tailandia. Una boda termina en masacre en Tailandia. Un novio mata a tiros a su esposa y 4 invitados y después se suicida. ¿Cómo se entiende esto? Pues no te cases, no vayas. Ya no se entiende esto. Realmente son cosas que vemos que no es algo simplemente una locura humana. Aquí hay algo más. Acá hay algo muy oscuro por detrás que, mucha gente se niega a creer la existencia de estos ángeles caídos. Filipinas. Varios muertos y heridos en una explosión durante una misa en Filipinas. Aquí en un servicio católico. Muertos y heridos, una explosión. Turquía. El ministro del Interior de Turquía confirma un atentado terrorista cerca de su sede en Ankara. ¿Cuál es el conflicto? El lugar, del Kurdistán, los kurdos. Turquía anuncia la destrucción de 20 instalaciones kurdas y numerosos terroristas en el norte de Irak. Esta zona del Kurdistán, que fue dividida y ha quedado en países como Turquía y entre otros, toda esta zona del antiguo Kurdistán, los kurdos que tienen, siempre hay conflictos entre estas milicias kurdas. El Arca de Noé está en esta zona. Veremos qué pasa. Y veremos qué pasa con el arca también. Turquía destruye instalaciones militares kurdas y elimina a varios militantes en el norte de Siria. Anteriormente, el jueves, el Ministerio de Defensa turco anunció la destrucción de otras 30 instalaciones del, esta milicia kurda, el PKK, y de las unidades de defensa popular, fuerzas apoyadas por Washington y consideradas como terroristas por Ankara, con el fin de eliminar los atentados terroristas. Vemos algo, es decir, unas de estas son apoyadas por Washington, pero son enemigas del gobierno de Ankara, que a su vez el gobierno, es decir, la nación turca es OTAN, sería un aliado, pero sin embargo Washington apoya grupos rebeldes al gobierno de Turquía. Vemos todo lo que pasa en Turquía, como aún siendo OTAN, todos los problemas que también tiene con la propia OTAN, con los que serían sus amigos, y por eso lo vemos jugando con Estados Unidos, con Rusia, con con el otro, con Israel, con uno, con el otro, estando a bien y estando a mal con todos. Ahora vamos a Rusia. Rusia declara el movimiento internacional LGBT como organización extremista. Aunque la decisión judicial prohíbe las actividades del grupo en el territorio del país, se informa que no afecta al derecho de los ciudadanos a la intimidad. Hay gente que piensa que en Rusia se persigue a todo homosexual, pero no es cierto eso. Lo que se persigue es, la militancia, la propaganda, los grupos militantes LGTB. Pero luego hay clubes de homosexualidad y muchas cosas.
Es una realidad, digamos, no es un apoyo a unos a otros, es una realidad. El Tribunal Supremo de Rusia ha reconocido este jueves al movimiento internacional LGBT como organización extremista y prohibió sus actividades en el territorio del país. Es decir, van contra lo que es el proselitismo de todo esto. Sí, eso sí lo persiguen. Se deja, hasta cierto punto, que los ciudadanos hagan su vida íntima. Veremos también si esto lo siguen manteniendo o no, a dónde puede llevar todo, porque la cuestión se puede poner muy extrema, pero lo que van es contra el proselitismo. La decisión entra en vigor inmediatamente y todo lo que promueva a esta organización, como mercancías, películas, manifestaciones, etc., también queda bajo la prohibición. Al mismo tiempo, de acuerdo con Interfax, las restricciones están relacionadas con la necesidad de cumplir la prohibición de propaganda y publicidad del movimiento adoptada el año pasado, por lo que la decisión judicial no afecta al derecho de los ciudadanos a la intimidad y no tendrá consecuencias jurídicas negativas. La demanda sobre este caso fue presentada por el Ministerio de Justicia ruso el 17 de noviembre. La institución afirmó que, en virtud de la ley sobre la lucha contra las actividades extremistas, en la gestión del movimiento se han detectado diversos indicios y manifestaciones de orientación extremista, incluida la incitación a la discordia social y religiosa. En diciembre del año pasado, en el país ya se aprobó la ley que prohíbe la propaganda del colectivo LGBTIQ+, de pedofilia, así como de aquella información que pueda provocar el deseo de cambiar de sexo. De tal modo, este tipo de propaganda queda completamente vetado en las redes sociales, los medios de comunicación y el cine, así como en los anuncios publicitarios. A su vez, se introduce la responsabilidad por propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, pedofilia y cambio de género, entre personas de cualquier edad, al tiempo que se endurecen las penas por dicha propaganda entre menores. Este es el punto. Si encima ya es con menores, ahí sí la cuestión es más dura. Una alumna abre fuego en una escuela rusa, mata a una compañera y se suicida. Bueno, vemos que no pasa solo en Estados Unidos, no pasa solo en Europa. Recuerdo en la época soviética que se hablaba de que los asesinos en serie eran solo cuestión del capitalismo, de la producción en serie, pero cuando se fue desmantelando el bloque soviético tenían escondidos a cantidad de asesinos en serie. Pues vemos que esto también les llega a ellos. Aquí nadie queda fuera. Oceanía, Papúa Nueva Guinea. Múltiples fallecidos y decenas de heridos en disturbios en Papúa Nueva Guinea. Aquí vemos que hay un descalabro en todos los sentidos por las cuestiones que sea, de muertos, de desastres, de cosas muy oscuras, muy tétricas, muy crueles, violencia. Bueno, el mundo es realmente, cada vez más está realmente transformando el infierno en la tierra. Y con esto acabamos y vamos con la cita, siempre para terminar, la cita de Lenguay. Esto está en Recibiréis Poder, es una matutina. Vamos a leer. Y dice: a menos que cada uno haga la obra que le corresponde realizar a su alrededor, el día del Señor nos sobrecogerá como ladrón. La confusión predomina en el mundo y pronto se desencadenará el terror sobre los seres humanos. El fin está muy cerca y los que sabemos acerca de la preparación que es necesaria para este tiempo debemos estar listos para lo que sobrecogerá al mundo con desconcertante sorpresa. Terror, sorpresa, desconcierto, confusión, desesperación, es lo que estamos viendo. Hoy vimos un cóctel de todo tipo de noticias y puede decir uno, solo cosas malas. Es que el mundo está yendo de mal en peor. Las profecías para el fin del tiempo nos advierten de que esto sería así. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús viene, que las profecías se están cumpliendo, pero nos tenemos que preparar y tenemos que hacer, a cada uno tenemos que hacer lo que nos corresponde, porque si no, nos vendrá como ladrón. Si no, el terror y por ende los desplomes psicológicos irán a más en este mundo. La gente llegará a un momento que les costará aguantar la realidad que estarán viendo día a día.
Estamos entrando ahora ya en la fase final, en la etapa final de la historia. Y esto todavía el clímax y los acontecimientos fuertes no han llegado, pero estamos a punto de que el sacudón sí empiece en serio. Y ya lo que vemos es mucho, pues imaginemos lo que muy pronto empezaremos a ver. Tenemos que estar preparados. Esa es nuestro propósito y es nuestro objetivo. Y advertir al mundo, a los nuestros y a los que no son nuestros, a los que no conocemos, de lo que está por venir. Esa es nuestra misión. Tenemos la página web, muchísimo material. Todo lo que quieran buscar para saber cómo hay que prepararse, para saber lo que viene, aquí está, y lo que más todavía queda por mostrar. Y como siempre, sí, agradecemos las oraciones, agradecemos todas las contribuciones, pero también os decimos a todos los que estamos aquí, allá, en cualquier punto del mundo, ahora es momento de empezar a darlo todo por la obra. Es momento de darlo todo por la obra. Maranata 2031, hermanos, y que Dios los bendiga.